Yo apuñalé el corazón de mi familia con una sonrisa. Pero primero ellos me habían clavado un cuchillo en la espalda. Mi hermano mayor, esa víbora de ojos dulces, decidió que mi vida era su botín de guerra. Y mis padres, esos cobardes envueltos en nostalgia, aplaudieron mientras yo me ahogaba en deudas. Aquella noche, cuando el sobre con el nuevo contrato llegó como un veredicto de muerte, supe que la sangre no siempre une, a veces, solo mancha. Madrid bullía bajo el sol implacable de julio, pero en mi pequeño apartamento de Malasaña, el aire era espeso como el humo de un cigarro mal apagado. Yo, Javier Ruiz, 32 años, profesor de literatura en un instituto de barrio obrero, acababa de llegar de una clase agotadora sobre García Lorca, donde les había hablado a mis alumnos de la duermevela. Ese limbo entre el sueño y la vigilia donde los demonios susurran verdades. Ironía cruel, acababa de entrar en mi propio limbo. El sobre estaba sobre la mesa de la cocina, blanco e inocente, como si no contuviera una bomba. Lo abrí con las manos temblorosas, recordando las tardes de infancia en la casa familiar de Toledo, donde mi hermana Elena y yo jugábamos a ser exploradores en el patio polvoriento. Ella, siempre la mayor, la protectora, la que me defendía de los matones del barrio. Javi, yo te cuido, me decía, con esa voz melosa que ahora reconocía como veneno disfrazado. El número saltó a mis ojos como un latigazo, 7.100 euros al mes. De 2.350. Mi alquiler. En el piso que Elena me había prestado como un favor familiar cuando me mudé a la capital hace 5 años. Es temporal, hermanito, me había dicho entonces, con una sonrisa que iluminaba la habitación como el sol de la Sierra de Madrid. Temporal. Ja. Ahora, el contrato renovado exigía que pagara como si fuera un yapi en Salamanca. No un profesor con un sueldo de miseria y deudas de la universidad. Llamé a mis padres esa misma tarde. Mamá contestó con su acento andaluz suavizado por años en Toledo, el que siempre me hacía sentir en casa. Javi, mi niño, ¿qué pasa? Suenas como si hubieras visto un fantasma. Elena me ha subido el alquiler. Mamá. A 7.100. No puedo pagarlo. Es mi hermana. Por Dios. Silencio. Luego, la voz de papá al fondo, grave como el tañido de una campana en Semana Santa. Déjame hablar con él, Carmen. Y entonces, su veredicto, hijo, es justo. Elena ha invertido mucho en ese piso. Tú estás solo, sin familia que mantener. Ella tiene 2 niños y un marido que no vale un duro. Piensa en ellos. Justo. La palabra me golpeó como un puñetazo en el estómago. Mientras hablaban, podía imaginarlos en el salón de la casa de Toledo, con las fotos familiares en la pared, yo de pequeño abrazado a Elena, nosotros en la playa de Cádiz, riendo bajo el sol. Ahora, sonreían al teléfono, asintiendo a la injusticia como si fuera un plato de paella bien sazonado. Colgué sin despedirme. Me senté en el suelo, rodeado de libros apilados Dostoyevski, Machado, esa edición reída de Crimen y Castigo que me había regalado Elena en mi cumpleaños número 20. El odio brotó como una fuente envenenada. No era solo el dinero, era la traición. Elena, que había heredado la casa familiar tras la muerte de la abuela, me había ofrecido este piso como un gesto de hermandad. Somos sangre, Javi. La familia es lo primero. Y ahora, me ahogaba por su codicia. Aquella noche, no dormí. Paseé por las calles de Malasaña, donde los grafitis gritaban rebeldía y los bares olían a cerveza y sueños rotos. Pensé en mi vida, soltero por elección, después de que mi ex, Laura, me dejara por un banquero que prometía estabilidad. Tú sueñas demasiado, Javier. La vida no es un poema. Y ahora,
Mi propia familia confirmaba que los sueños eran para idiotas. Al amanecer, tomé una decisión. No pagaría. No me iría como un perro apaleado. Elena pagaría. No con dinero, sino con algo peor, la verdad. Recordé fragmentos de conversaciones susurradas en la infancia, cuando Elena salía de noche y mamá lloraba en la cocina. Secretos enterrados bajo el suelo de Toledo. Si la familia era lo primero, entonces desenterraría el cadáver que yacía bajo nuestras raíces. Los días siguientes fueron un torbellino de rabia contenida. Fui al banco, mi cuenta. Un desierto de 1.200 euros. Intenté negociar con Elena por WhatsApp. Hermana, esto es una locura. Hablemos. Su respuesta, un emoji de corazón y lo siento. Javi. Órdenes del administrador. Es el mercado. Mentira. Elena era la dueña, el piso era suyo. Heredado y reformado con ayuda familiar que yo mismo había aportado en sudor y fines de semana perdidos. Llamé a mi mejor amigo, Miguel, un abogado de barrio con más cicatrices que victorias. Nos encontramos en un bar de Chueca, bajo las luces tenues que ocultaban las ojeras de ambos. Javi, esto huele a estafa familiar. Puedes demandar por abuso de confianza, pero con familia. Los jueces son blandos. ¿Quieres pelea sucia? No sucia. Justa. Miguel rió. Amargo. La justicia nunca es justa en casa, amigo. Pero si vas por ahí, prepárate para que te miren como al hijo pródigo que muerde la mano que le da de comer. Regrese a casa con un plan embrionario, investigar. Elena no era la santa que fingía. Recordaba sus ausencias en la adolescencia. Las joyas que aparecían de la nada. El coche nuevo cuando papá apenas llegaba a fin de mes. ¿Robos? ¿Algo peor? Saqué mi viejo portátil y empecé a googlear Elena Ruiz Toledo antecedentes. Nada oficial, pero foros locals hablaban de un escándalo en los 90. Una joyería robada en el centro. Coincidencias. El primer golpe lo di sutil, un mensaje a mis padres. Si es justo, ¿por qué no me avisan antes? ¿O es que Elena os tiene comprados? Mamá llamó, llorosa. No seas así, Javi. La familia no se rompe por dinero. Pero en su voz, un temblor. Sabían algo. Y yo, por primera vez en años, sentí el poder de la duda sembrada. Semanas pasaron en una niebla de clases diurnas y noches de insomnio. Mis alumnos notaban mi distracción. Una chica, Ana, me preguntó si estaba bien. Profesor, parece que ha visto al diablo. Sonreí, forzado. Tal vez lo haya visto en el espejo. Entonces, el primer aviso, un buzón lleno de notificaciones de impago. Elena no perdía tiempo. Llamé a Miguel de nuevo. Necesito pruebas. Algo que la hunda sin mancharme las manos. Él me dio un contacto, un detective privado. Discreto. Que cobraba en cuotas. Cuídate, Javi. La venganza es un plato que se come frío. Pero qué mala lengua. Pagué con mis ahorros. El detective, un tipo curtido llamado Raúl, empezó a seguir a Elena. Fotos llegaron por email, ella en un restaurante de lujo con su marido, Paco, un perdedor que trabajaba en ventas y bebía más de lo que vendía. Risas. Vinos caros. Luego, algo más, Elena saliendo de un banco con un maletín. Expresión tensa. Esto es solo el principio, escribió Raúl. Y yo, en la oscuridad de mi piso, sentí el primer cosquilleo de triunfo. La traición había despertado a la bestia en mí. Pero aún no sabía cuán profunda era la herida que iba a infligir. El otoño llegó a Madrid como un ladrón sigiloso, tiñendo las hojas de los retiros de un rojo acusador que me recordaba la sangre que corría por nuestras venas compartidas. Yo seguía en el piso, acumulando deudas como un coleccionista obsesivo.
Pero mi mente era un torbellino de fragmentos, recuerdos de Elena robándome caramelos en la infancia, riendo como si fuera un juego, de ella consolándome cuando papá perdió el trabajo en la fábrica de azulejos, prometiendo siempre estaré contigo. Mentiras. Todas mentiras envueltas en el eroume de las toties de mamá. Raúl, el detective, me envió un informe preliminar una noche de lluvia torrencial. Me senté en el balcón diminuto, con una copa de tinto barato, mientras el agua azotaba las macetas muertas. El archivo PDF se abrió con un pitido acusador. Elena Ruiz, posibles irregularidades financieras. Transferencias sospechosas a cuentas offshore. Contacto con prestamistas informales. Mi corazón latió como un tambor flamenco en una peña de Granada. No era solo codicia, era crimen. Elena había empezado pequeño, en los 90. Durante la burbuja inmobiliaria. Trabajaba en una agencia de propiedades en Toledo. Según Raúl, había falsificado documentos para inflar comisiones, embolsándose miles. Pero eso era agua pasada. Ahora, con el piso que yo alquilaba como su inversión, lavaba dinero de deudas de Paco, que había metido la pata en apuestas de fútbol. Llamé a Raúl al amanecer. Profundice. Quiero todo, desde el principio. Su voz ronca, como graba bajo botas. Cuidado, Javier. Esto toca nervios. Tu hermana no es tonta, si huele algo, te arrastra con ella. La familia. ¿Recuerdas? La familia. Esa palabra me quemaba como ácido. Recordé la cena de Navidad pasada, en la casa de Toledo. Elena, radiante con su collar de perlas falsas, brindando por nuestros lazos eternos. Mamá, sirviendo el cordero con manos temblorosas. Papá, contando anécdotas de su juventud como guardia civil. Omite siempre los detalles oscuros. ¿Sabían ellos? ¿O eran cómplices ciegos? Decidí visitar Toledo. Tomé el AVE temprano. El paisaje seco de la meseta castellana desfilando como un western spaghetti. La estación de Toledo me recibió con su olor a piedra antigua y turismo cutre. Caminé hasta la casa familiar, un caserón de los 70 con jardín descuidado, donde las bugambillas trepaban como venas hinchadas. Mamá abrió la puerta, su rostro surcado de arrugas como mapas de ríos secos. Javi, qué sorpresa. Abrazos, besos en las mejillas, el ritual que ocultaba grietas. Papá estaba en el salón, viendo un partido del Real Madrid, cerveza en mano. Hijo, siéntate. ¿Vienes por lo del alquiler? Elena nos contó que estás. Complicado. Complicado. Eufemismo para arruinado por su culpa. Cenamos gazpacho frío y jamón. El silencio pesado como plomo. Intenté sonsacar. Elena siempre ha sido tan ambiciosa. Recuerdo cuando era secretaria. Siempre con dinero extra. Mamá se tensó. Cucharada a medio camino. Tu hermana ha trabajado duro. Con Paco y los niños. La vida es cara. Papá gruñó, no remuevas el pasado, Javier. Todos tenemos pecados. Pecados. La palabra colgaba en el aire. Esa noche, dormí en mi vieja habitación. Postes de héroes de cómic amarillentos en las paredes. No pegué ojo. Al alba. Registré el escritorio de papá, facturas antiguas, fotos. Encontré una carta, amarillenta, de 1998, dirigida a Elena de un prestamista exigiendo pago. Si no, el escándalo familiar. Mi pulso se aceleró. ¿Chantaje? Regresé a Madrid con la carta escondida en el bolsillo, como un talismán profano. Miguel la revisó. Esto es oro, Javi. Prueba de usura. Pero si la usas, destápase el avispero. Tus padres. Que ardan, respondí. Y lo dije en serio. El odio había mutado, ya no era rabia ciega, sino un cálculo frío, como el de un ajedrecista en una partida a muerte.
Elena me llamó esa semana. Voz melosa como miel envenenada. Javi, ¿por qué no pagas? El administrador está impaciente. Podríamos negociar. Negociar. Como si yo fuera un cliente, no su sangre. Ven a Madrid. Hablemos en persona. Aceptó. Llegó un sábado, con tacones que resonaban como disparos en mi pasillo. La recibí con café, sonriendo como un lobo. Siéntate, hermana. Cuéntame de tu vida perfecta. Hablamos de trivialidades, los niños, el trabajo de Paco, mi soltería voluntaria. Luego, el golpe, el alquiler es insostenible. ¿Por qué lo hiciste? Sus ojos, verdes como los olivos de Andalucía, se endurecieron. Es negocio, Javi. Tú entiendes de libros, yo, de realidades. Papá y mamá están de acuerdo. Es justo. Justo. Otra vez. Saqué la carta. La dejé sobre la mesa como una granada sin seguro. Explícame esto. Entonces. ¿Prestamistas? Desde los 90. Palideció, pero se recompuso rápido. Robada. Alguien te la dio para joderme. Eres patético, hermanito. Siempre el mártir. Se fue furiosa, puerta azotada. Pero yo había visto el miedo en sus ojos. El primer corte en su armadura. Días después, Raúl envió más fotos de Elena reuniéndose con un tipo en un bar de Lavapiés. Intercambio de sobres. DROG a signo de interrogación en IO. Peor, documentos falsos para hipotecas. Elena estaba enredada en una red de fraude inmobiliario, usando pisos como el mío para blanquear. El plan se solidificó. No demandaría aún, sembraría duda. Anónimamente, envié copias de la carta a Paco, su marido. Protache y a tus hijos. Luego, a un periodista local que Miguel conocía, con pistas vagas. La reacción fue un dominó. Paco llamó a Elena gritando, ella, a mis padres, acusándome. Mamá me telefoneó. Voz quebrada, Javi. ¿Qué has hecho? Elena dice que la estás destruyendo. Ella me destruyó primero. Mamá. Silencio. Luego, un sollozo. Hay cosas que no sabes. De tu abuelo. Elena pagó deudas que no eran suyas. El primer hilo suelto. Mi venganza acababa de volverse personal, no solo contra Elena, sino contra el fantasma que nos unía a todos. El invierno madrileño se abatió como un manto de plomo, con nieblas que engullían las torres de Castellana y heladas que calaban hasta los huesos. Mi apartamento, ahora un búnker de papeles y tazas sucias, era el epicentro de mi guerra privada. Cada mañana, al mirarme en el espejo agrietado, veía a un extraño, ojos hundidos, barba descuidada, el profesor soñador convertido en un cazador de verdades enterradas. La llamada de mamá había abierto una grieta. De tu abuelo, había dicho. El abuelo Ruiz, un hombre taciturno que murió cuando yo tenía 10 años, dejando un legado de silencio y una caja fuerte que nadie abrió. Recordaba su funeral en la Catedral de Toledo, el incienso espeso y las miradas evasivas de la familia. Elena, quinceañera, había llorado más que nadie. Yo, confundido, solo quería su reloj de bolsillo, que nunca apareció. Contacté a Raúl, investigué al abuelo. Todo. Él gruñó al otro lado, esto se complica. Javier. El pasado familiar es minas antipersona. 3 días después, un sobre físico llegó a mi puerta, fotos granuladas, recortes de periódico. El abuelo no era el humilde jornalero que contaban. En los 60, había sido contrabandista en la frontera con Portugal, moviendo tabaco y oro durante el franquismo tardío. Una re pequeña, pero sucia. Murió en un accidente de coche, pero los rumores hablaban de ajuste de cuentas. Y Elena, a los 18, había encontrado la caja fuerte. Documentos. Dinero negro.
en lugar de quemarlo. Lo usó para empezar su carrera en inmobiliarias. Las deudas de la carta de 1998 eran ecos de eso, prestamistas reclamando herencia no pagada. Mis padres lo sabían. Habían encubierto, por honor familiar. El odio se transformó en náusea. No era solo traición, era un ciclo de podredumbre que yo había ignorado. Llamé a Miguel. Voz ronca por la falta de sueño. Tengo munición nuclear. ¿Cómo la lanzo sin autodestruirme? Publicítala, dijo. Anónimamente, a través de un blog o un foro. Deja que el escándalo fermente. Pero Javi, ¿vale la pena? Perderás a tu familia. Ya la perdí, respondí. Y colgué. Creé un perfil falso, hijo traicionado. En un foro de Toledo. Posté extractos. Mi hermana heredó un legado sucio y nos ahoga a todos. Justicia o silencio. Adjunté scans borrosos de la carta. Las respuestas llovieron. Conozco a los Ruiz. Siempre olió raro. Elena Ruiz. La reina de los pisos fantasma. Elena mordió el anzuelo rápido. Me llamó histérica. Eres tú. Cabrón. ¿Cómo te atreves? Te echaré a la calle. Te demandaré por difamación. Sonreí al teléfono, saboreando su pánico. Pruebas, Elena. Siempre hay pruebas. Paco, el cornudo involuntario, me contactó por privado. Javi, ¿es verdad lo del abuelo? Los niños no merecen esto. Le envié más fotos de sus reuniones con prestamistas. Elige bando, cuñado. La fisura se ensanchó. Mis padres llegaron a Madrid un viernes, sin avisar. Papá, con su bastón de madera noble. Mamá con un termo de café. Se sentaron en mi sofá raído. El aire cargado de reproches no dichos. Javi, esto tiene que parar, dijo papá, voz como grava. Elena está destrozada. Perdió un cliente grande por los rumores. ¿Y yo, qué soy? ¿El sacrificio? Me subisteis el alquiler como si fuera un extraño. Mamá intervino, lágrimas surcando, hijo, el abuelo. Nos dejó una maldición. Elena pagó lo peor. Tú eras el bueno, el que salía limpio. Por eso te dimos el piso barato. Pero ahora, con las deudas de Paco. Desgranaron la historia. El abuelo debía a mafias menores, Elena. Al descubrirlo, pagó con ventas dudosas. Mis padres se encubrieron para protegernos. Pero la codicia de Elena la había llevado más lejos. Ahora, estafaba a viudas con hipotecas falsas, usando el piso mío como garantía. Detén esto, Javi. ¿Por la familia? Me reí, amargo. La familia me traicionó primero. Y dos. No hay vuelta atrás. Se fueron, derrotados. Esa noche, el Duist menor, un email de Raúl. Tu hermana contrató a alguien. Te exigen. Cuidado. El miedo se mezcló con la adrenalina. Paseé por Gran Vía. Luces navideñas parpadeando como falsas esperanzas. En un bar, vi a un desconocido observándome. Paranoia. No. Era real. Decidí escalar. Contacté al periodista. Un tipo llamado López de El País. Con historia anonimizada. Un caso de corrupción familiar en Toledo. Pruebas adjuntas. Él picó, interesante. Dame más. Mientras esperaba, el conflicto interno me devoraba. En clase, leía Calígula de Quemis a mis alumnos. He entendido de pronto que no puedo reconciliarme con mi vida mortal. Ana, la chica perceptiva, se acercó después, profesor. ¿Está vengándose de alguien? Se nota en su voz. La miré, sorprendido. Tal vez. ¿Y si la venganza destruye al vengador? Ella sonrió, sabia más allá de sus 17. Entonces, elige el caos que mereces. Sus palabras me persiguen. Esa semana, Elena contraatacó un embargo provisional en mi cuenta por impagos. 500 euros volaron.
Llamé a Miguel, necesito contragolpe. Demanda por coacción. Pero Javi, hay un rumor, Elena planea vender el piso con ti dentro. Desahucio express. La rabia bulló. Planeé mi próximo movimiento, infiltrarme en su mundo. Fui a Toledo de nuevo. Esta vez a la oficina de Elena. Una inmobiliaria cutre en el casco antiguo. Fingí ser cliente, busco piso en Madrid. Algo asequible. Ella me reconoció al instante, pero jugó el rol. Señor González, pase. En su despacho, olores a perfume caro y mentiras. Saqué el móvil grabando. Elena, ¿recuerdas al abuelo? ¿O prefieres que lo cuente yo? Blanqueó. Sal de aquí o llamo a la policía. Adelante. Y menciona las hipotecas falsas. Huyó la confrontación, pero grabé su pánico. Material para López. De vuelta en Madrid. El clímax se acercaba. Sentía la cuerda tensándose. La venganza no era dulce, era un veneno que me consumía. Pero retroceder, imposible. La familia había elegido, yo era el enemigo. La primavera irrumpió en Madrid con una ferocidad traicionera. Cerezos en flor contrastando con el hedor de la traición que impregnaba mi vida. Mi piso. Ahora un caos de cajas a medio empacar por si el desahucio llegaba. Era testigo de mis noches en vela, planeando el siguiente jaque. López, el periodista. Había mordido el anzuelo, esto puede ser portada local. Dame el visto bueno para nombres reales. Dudé. Nombrar a Elena era quemar el puente definitivo. Llamé a Miguel, sí lo hago. Hay vuelta atrás. ¿Quieres vuelta? Entonces para. Pero Javi, esto es más grande, corrupción en el sector inmobiliario post-crisis. Tu hermana es solo la punta. Dije sí. El artículo salió un martes. En la edición digital de El País, heredera de Toledo enredada en fraude, el legado oscuro de una familia. Fotos borrosas. Mi grabación transcrita. Elena negaba, pero las pruebas la salpicaban, transferencias. Testigos anónimos. El backlash fue un tsunami. Mi teléfono explotó, primos lejanos bloqueándome. Vecinos cuchicheando en el portal. Mamá dejó un voicemail roto, Javi, has matado a tu hermana. Está en el hospital por estrés. ¿Contento? No. Pero el alivio era un bálsamo amargo. Fui a verla. Contra mi instinto. El Hospital Gregorio Marañón. Pasillos estériles oliendo a desinfectante y arrepentimientos. Elena, pálida en la cama. Intravenosa en el brazo. Me miró con odio puro. ¿Por qué? Javi. Éramos todo. Tú empezaste. El alquiler fue la gota. Pero esto es por el abuelo, por las mentiras que nos tragamos. Sollozó, no de pena, sino de rabia. ¿Papá me obligó? El dinero del abuelo salvó la casa familiar cuando él apostó todo en el casino. Yo pagué. Tú, el niño bonito, ni lo sabías. Twist, papá, el pilar moral, el ex guardia civil. El ciclo se cerraba. Pruebas, exigí. Me las dio. En un USB tembloroso, extractos bancarios. Notas de papá confesando deudas de juego. Quémalo, Javi. O nos destruyes a todos. Lo guardé. No para piedad, sino para el golpe final. Paco me contactó, divorcio en marcha. Custodia de niños disputada. Gracias, cuñado. Elena me mintió sobre todo. Los niños, inocentes, enviaron dibujos por email, tío Javi, vienes a jugar. Culpabilidad, esa perra traidora. Me mordió. Pero seguí. El conflicto escaló legal, Elena demandó por difamación. Audiencia en los juzgados de Madrid. Un lunes gris. Yo, con Miguel a mi lado, traje mi Arsenal, la carta, las grabaciones, el USB. El juez, un hombre canoso con ojos de quien ha visto demasiadas familias rotas, escuchó. Elena testificó.
Voz quebrada, mi hermano me odia por celos. Siempre quiso lo mío. Mentira. Mi turno, ella me traicionó primero. Subió el alquiler para cubrir sus crímenes. Aquí, pruebas. El juez ordenó investigación. Saliendo. Papá me esperó en el pasillo. Bastón temblando. Hijo, para. Elena irá a la cárcel. ¿Y tú? ¿Qué ganas? Verdad, dije. Y justicia. Pero en sus ojos, vi el twist mayor aproximándose, remordimiento genuino. Hay más. Tu madre. Ella sabía del abuelo desde el principio. Lo encubrió por amor. Mamá, la santa. El mundo se tambaleaba. Esa noche, solo en casa, bebí hasta el olvido. Sueños, el abuelo riendo en el infierno, Elena ahogándose en billetes, yo con manos manchadas. Desperté sudando. Con una llamada, Raúl. Javi. Elena huyó. A Portugal, con lo que queda. La poli la busca. Libertad temporal. Pero el fuego se extendía, otro artículo. Nacional ahora. Mi nombre salió, ya no anónimo. Alumnos me miraban distinto. Ana me dio un abrazo, orgullosa de usted. Profe. La verdad duele, pero cura. No curaba. Dolía como un parto en reversa. Planeé el siguiente paso, confrontar a mamá. Fui a Toledo. La casa vacía, al papá en el bar. Tradición de perdedores. Ella, en la cocina, amasando pan como en los viejos tiempos. Mamá, ¿por qué? Lágrimas en la harina. Por ti, Javi. Quería que fueras libre de esto. Elena se ofreció a cargar el pecado. Sorpresa, Elena. La protectora de nuevo. ¿Manipulación o sacrificio? Me dio una caja, cartas del abuelo a ella. Confesiones de amor prohibido. Mamá era su hijastra. Un secreto andaluz traído a Toledo. Incesto velado. El núcleo podrido. Quémala, suplicó. No. La guardé para el clímax. Elena fue arrestada en Badajoz. Frontera. Noticia en TV, fraude inmobiliario, detención de mujer de Toledo. Mis padres colapsaron, papá infarto leve. Yo, en Madrid, sentí vacío. La venganza había ganado batallas, pero la guerra me dejaba hueco. El verano de 2025 llegó abrasador. Un horno que cosía las calles de Madrid en un asfalto derretido y sudores ácidos. Mi vida era un circo en llamas, clases suspendidas por el escándalo, demasiada atención mediática, dijo el director. Vecinos que me saludaban con sonrisas falsas o miradas de lástima. Pero en el centro, el clímax bullía. Un volcán listo para erupción. Elena estaba en prisión preventiva en Soto del Real, a 20 minutos de la capital en coche. Miguel arregló la visita. Prepárate, Javi. No es la hermana que recuerdas. El penal era un monolito gris, alambradas como venas expuestas bajo el sol. Esperé en la sala de visitas. Plástico frío bajo las nalgas. El zumbido de fluorescentes como moscas en un cadáver. Elena entró. Uniforme naranja que la hacía parecer una caricatura. Cadenas tintineando. Ojos hundidos. Pero el fuego verde intacto. Javi, susurró, sentándose. Has ganado. ¿Feliz? No. Dime la verdad. Todo. Respiró hondo. Voz quebrada por el eco de celdas. ¿El abuelo me eligió a mí? Cuando descubrió lo de mamá, su hija, mi media hermana, me dio el dinero para proteger la familia. Papá lo sabía. Apostaba para olvidar. Yo. Lo usé mal. El alquiler tuyo fue pánico, Paco me dejó. Deudas everywhere. Quería venderlo todo. Empezar de cero. Twist brutal. Paco no era víctima, él la había abandonado por otra, llevándose ahorros. Elena, desesperada, había subido el alquiler para tapar agujeros, pensando que yo, el hermano bueno, entendería. Pero el pánico la cegó. ¿Y los fraudes?
Lágrimas. Viudas como mamá. Estafadas por bancos. Yo solo. Equilibraba la balanza. Ilusión. O locura. Te odio por hacerme odiarte, dije. Ella rió. Amarga. Bienvenido al club familiar. Ahora, vete. Los niños te necesitan. Los niños. El talón de Aquiles. Salí, sol quemando, y conduje a Toledo. La casa. Un mausoleo. Mamá. Viuda ahora, papá no sobrevivió al infarto. Me recibió con brazos abiertos y ojos muertos. Javi. Elena confiesa todo. El juicio en septiembre. Pero tú. Regresas. No. Termino esto. La caja de cartas, las leí esa noche. Bajo lámpara tenue. El abuelo. Enamorado de su hijastra. Un amor torcido en la posguerra. Mamá. Embarazada de Elena a los 17. Casada con papá por honor. El ciclo, secretos engendrando monstruos. Decidí publicaría anónimamente. Un libro digital. Sombras de Toledo, una familia en llamas. Extractos en blogs. Ventas online. No por dinero irónico, sino por catarsis. El juicio llegó como un trueno. Tribunal de lo Penal. Madrid. Sala abarrotada de periodistas. Elena. De negro. Demacrada. Testigos desfilaron. Viudas estafadas llorando. Paco mintiendo sobre su inocencia. Twist menor. Él era cómplice en apuestas. Mi turno. No soy víctima ni verdugo. Solo el espejo que refleja sus pecados. El fiscal presentó mis pruebas. Elena se derrumbó, confesando. Mi hermano me salvó al destruirme. Merecía ver la verdad. Veredicto, 5 años. Con probation por hijos. Saliendo. Flechistegadores. López me entrevistó, arrepentido. Arrepentido de confiar. No de actuar. Mamá me esperó fuera, frágil como porcelana. Perdóname, Javi. Fui la primera traidora. La abracé. Primera vez en meses. Perdón es para dioses. Nosotros somos humanos. Pero el clímax no terminó ahí. Noche del veredicto. Llamada anónima, voz distorsionada. Ruiz. Has removido mierda vieja. El abuelo tenía amigos. Cuidado. Amenaza. La red del abuelo vivía, contrabandistas evolucionados a lavadores de dinero. Mi venganza había despertado dragones. Huí a un hotel en Atocha. Corazón latiendo. Miguel, protección policial. Ya. Demasiado tarde. Al amanecer. Un sobre bajo la puerta, foto mía durmiendo. Con para escrito en sangre falsa. El miedo. Puro. Me paralizó. Pero en él. Claridad, la venganza no acababa con Elena. Era un río que arrastraba todo. Regresé a Malasaña. Pistola de Miguel en la guantera ilegal, pero necesario. Esperé. 2 noches después. Golpe en la puerta. Abrí. Arma oculta. Era Ana, mi alumna. Profesor, ¿Viluz? ¿Está bien? Sorpresa. Vete. Niña. Peligro. No. Leí su libro. Quiero ayudar. Inocencia armada con coraje. La dejé entrar. Conté todo. Ella, con ojos brillantes, llame a la poli. Y terminé el libro. La verdad es su escudo. Lo hice. Redada esa semana, 3 tipos. Remanentes del abuelo. Arrestados por extorsión. Mi nombre. Héroe involuntario en crónicas. Pero el costo, mamá hospitalizada. Estrés. Elena, desde prisión. Carta, Javi. Gracias. Rompiste la cadena. Gracias. El clímax me dejó exhausto. Huesos rotos por dentro. El otoño post-juicio envolvió Madrid en un manto melancólico. Hojas cayendo como confesiones tardías en las aceras de lavapiés. Mi piso. Ahora mío el comprado con indemnizaciones de las viudas.
Ironía del destino. Era un santuario vacío. Clases reanudadas. Pero yo era un fantasma, alumnos susurrando el vengador. Ana convertida en confidente silenciosa. Elena salió en condicional tras 2 años. Mudada a un pueblo andaluz con los niños. Nos escribimos cartas ásperas. Como cicatrices. Javi. La cárcel enseña humildad. ¿Podemos reconstruir? Quizá. Pero las grietas quedan. Mamá falleció en primavera. Cáncer silencioso que el estrés aceleró. Funeral en Toledo. Lluvia fina lavando tumbas. Yo, solo ante el ataúd. Recité Machado, caminante. No hay camino. Se hace camino al andar. Ella, que hizo caminos torcidos por amor. Merecía paz. Paco, el oportunista. Emigró a Alemania, dejando deudas. Los niños. Conmigo en vacaciones, tío. ¿Por qué mamá llora tanto? Por secretos viejos, pequeños. Pero el amor nuevo cura. Escribí el libro completo. Bestseller modesto. Dinero para becas en mi instituto. Ironía redentora. Miguel, ahora socio en una firma pro bono, has cambiado. Javi. De lobo a pastor. ¿Cambiado? El odio se había evaporado, dejando cenizas fértiles. Twist final, en la caja de mamá. Una carta mía de niño, Elena es mi heroína. La quemé, liberando al niño. Hoy, paseo por el Retiro. Sol filtrándose en oro. La venganza me costó familia, pero me dio verdad. Y en esta España de fachadas craqueadas, la verdad es el lujo más caro. No hay finales felices, solo continuaciones. Elena llama a veces, hermanito. ¿Vienes a Cádiz? La playa cura. Voy, digo. Sangre mancha, pero también une. En el equilibrio precario, encuentro justicia, no la mía, sino la vida misma.